Bienvenidos y bienvenidas al programa Sobre la Mesa. Hoy quisimos poner precisamente en la agenda un tema que poco se toca, que está muy invisibilizado, lo que hemos denominado, crímenes de odio. De hecho, cuando se habla de violencia por prejuicio, es el concepto que ha estado utilizando la Corte Interamericana de Derechos Humanos para hablar precisamente de esos crímenes de odio, y queremos hacerlo con enfoque centroamericano. Hola, Daniel. Hola, Marcela, y es un gusto volver a estar en todos sus hogares una semana más con una edición nueva del programa Sobre la Mesa. Como Marce les dijo hace unos instantes, vamos a abordar este interesante tema con un panel de personas de muy alto nivel que nos van a ayudar a comprender en todos sus detalles el tema de hoy. Para ello hemos invitado esta noche a don Mario Solano Fernández. Él es abogado y especialista en el tema. Muchas gracias, don Mario, por acompañarnos. Buenas noches, un agradecimiento a los televidentes y a ustedes por invitarnos. También nos acompaña Emma Chacón Alvarado. Ella es lesbiana, feminista y activista en favor de la población LGBTI. Gracias, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? También hacen parte de esta conversación con ustedes don Federico Monge. Él es de la Dirección de Promoción y Divulgación de la Defensoría de los Habitantes. ¿Qué tal? Bueno, muy buenas noches, gracias por la invitación. Y también estarán conversando con ustedes y con nosotros Emma Chacón Alvarado, Larisa Arroyo. Ella es especialista en Derechos Humanos de la Asociación Ciudadana Acceder y activista feminista. Buenas. Bien, yo quisiera empezar esta conversación quizás preguntándole a Emma Chacón. El tema no es nuevo. Ya José Saramago en la novela Caín nos hablaba de todas las atrocidades que se han cometido en la historia a través de la novela, y particularmente también Saramago en la novela aborda el tema del odio, de la discriminación, de la violencia contra una población que tiene una orientación sexual distinta, rechazada socialmente, y una identidad de género que tampoco se reconoce. Bueno, efectivamente, el señor escribe en la novela, pero esta es la realidad, lamentablemente, ¿verdad? Porque los crímenes de odio hacia nuestras poblaciones de lesbianas, de gays, de bisexuales, de trans y de intersexo, pero básicamente de lesbianas, de gay y de mujeres trans, ¿verdad? Es lo que lamentablemente tenemos en la región. Y se manifiestan de diferentes formas, ¿verdad? Los asesinatos, con una brutalidad y un ensañamiento impresionante, ¿verdad? Y que tienen también, una connotación sexual, porque está referido a la orientación sexual y a la identidad de género, efectivamente. Hay otro tipo de crímenes de odio, por ejemplo, las mal llamadas violaciones correctivas hacia las mujeres lesbianas, porque entonces, ¿verdad? Violándolas, ellas ya se van a curar, ¿verdad? Porque además se mira como una enfermedad. Y en muchos otros casos también a los hombres gay se les viola, para que sepan que eso no es, ¿verdad? Es como toda esta connotación. Otras formas que podríamos decir son violencia, no necesariamente crímenes de odio, pero que pueden llevar a crímenes de odio, es la violencia, ¿verdad? Violencia que se ejerce incluso en los senos familiares, desde que las personas se dan cuenta en las familias, expulsando a las personas de los senos familiares, tirándolas a las calles, exponiéndolas, ¿verdad? Entonces, lamentablemente, tenemos cifras muy alarmantes. Costa Rica pareciera que no pasa, porque, ¿verdad?, en las noticias no nos sale como sale lo que pasa en Honduras o lo que pasa en El Salvador, ¿verdad? Pero en Costa Rica también matan a nuestra población, ¿verdad? Y la matan por eso, precisamente, porque cuando hay odio, particularmente porque esas personas están contra, ¿verdad?, supuestamente lo que debería de ser, o sea, es ser heterosexual, y es que si sos hombre, y si sos mujer,
entonces mereces como supuestamente ese castigo, ¿verdad? Larisa, cuando hablamos de crímenes de odio y violencia por prejuicio, ¿de qué estamos hablando exactamente? Porque ya Emma nos da como algunas ideas, pero más desde el concepto, ¿verdad? ¿Qué es lo que eso significa? Bueno, básicamente tendríamos que conceptualizarlo como un tipo de violencia estructural y sistemática, sistémica, ¿verdad? En el sentido de que no surge de la nada, surge precisamente de una sociedad que ha tratado de homogeneizar a las personas, esperando, y ya Emma lo adelantaba un poco, en dos categorías, ¿verdad? Ser hombre y ser mujer, con los roles y estereotipos que esto conlleva. Y por supuesto, asumiendo o imponiendo la heterosexualidad a todas las personas, ¿verdad? O sea, haciendo una irrupción en la vida personal de todas las personas, ¿verdad? Y cuando digo vida personal no me refiero solo a orientación sexual, sino también a quién somos y cómo nos expresamos, porque la orientación sexual es una cosa y la identidad de género es otra, que también pasa por el tema de la expresión. ¿Cómo soy yo bisexual? ¿Cómo soy yo mujer trans? ¿Cómo? ¿Verdad? Es un poco el tema de la expresión. Importante también señalar los efectos que tiene este tipo de violencia, que por supuesto es en contra de la persona, ¿verdad?, que la recibe, pero el efecto más notorio es que es para amedrentar y también para aleccionar, ¿verdad?, a la sociedad en general, de usted tiene que ser así, y si usted rompe con la norma, usted va a recibir este castigo que por supuesto no tiene nada que ver con lo jurídico, sino que tiene que ver con una estructura que reprime a las personas y que de alguna manera deja muy en claro, y Emma lo comentaba y creo que también hay que dejarlo como sobre la mesa, el carácter del ensañamiento, ¿verdad? Sí. No es una violencia corriente en un asalto que, bueno, tal vez me lastimaron, no, es realmente con odio, con saña, ¿verdad? Es precisamente uno de los elementos que tenemos que considerar en este tipo de casos. Quisiera preguntarle a don Mario si la característica principal de este tipo de acciones es la saña, es el odio con el que cómo se podría, digamos, abordar desde el registro, desde la caracterización y decir, ok, este hecho no fue un asalto, este hecho no fue un robo, sino que tiene ciertas características que lo hacen distinto, diferente al resto. ¿Cuáles son las características, digamos, desde el punto de vista jurídico que uno podría decir que lo diferencian y que lo hacen un delito distinto, diferente, y si en el país está tipificado el delito o no está tipificado el delito para poder perseguirlo, digamos? Sí, claro. Bueno, quería iniciar estableciendo el marco sobre el cual voy a conversar, y es precisamente, digamos, el alcance de las investigaciones que el organismo de investigación judicial hace con respecto a los crímenes, digamos, relacionados o donde están involucrados personas homosexuales. De acuerdo con los registros que nosotros llevamos históricos, le hablo de un corte de 10 años para acá, tenemos aproximadamente unos 20 casos registrados. Existe un perfil, por decirlo de alguna manera, donde hemos logrado determinar comportamientos, características tales como las que ustedes han señalado. Efectivamente, o sea, existe un nivel de violencia importante en algunos crímenes. Tenemos también, dentro de los estudios que hemos elaborado, determinado, por ejemplo, digamos que existen diferentes objetivos por parte del homicida cuando comete este tipo de crímenes. Les explico, digamos, un poquito la dinámica que hemos trabajado. Bueno, de la totalidad de los casos que hemos trabajado, todos han sido entre hombres, para empezar por ahí. Luego, el 65% de los casos ha sido por temas, digamos, cuyo objetivo del homicida en el fondo era robarle, digamos, a la persona con la que mantenía, digamos, una relación.
y cerca de un 35% se divide entre crímenes que son meramente pasionales, es decir, entre personas que mantenían una relación, eran novios o eran amantes, y tenemos una pequeña cifra de casos donde sí efectivamente, digamos, no existía ni tema pasional ni el objetivo era el robo, pero sí hay odio, efectivamente. Al menos 2 de esos casos, digamos, sí los hemos logrado clasificar, o sea, oficialmente dentro de las estadísticas del país, como casos donde ha existido un odio. Las características de esos crímenes, bueno, efectivamente hay características. La primera es que ocurren en un ámbito muy íntimo y eso empata mucho, digamos, con los casos que ocurren, digamos, como los femicidios. O sea, suceden en un ámbito muy íntimo. La otra característica es que las personas presuntas homicidas son personas muy conocidas, digamos, de las víctimas, tienen acceso a muchas cosas, digamos, de la parte íntima de la víctima. Otra de las características es que la víctima permite el acceso tanto a la propiedad, ¿verdad?, de la víctima, y eso le da un ámbito de acción más amplio, por decirlo así, para trabajar al homicida para poder completar el crimen. Otras características que completan estos casos son como, por ejemplo, digamos, que el ataque ocurre por lo general en la habitación y el uso, por ejemplo, de armas blancas para cometer los homicidios, y en otros casos la estrangulación, y que muchos de esos crímenes se producen precisamente en el acto sexual, porque hay elementos probatorios que permiten determinar ese tipo de situaciones. Son características muy propias, digamos, de esos eventos. Como le digo, es muy importante que o sea, el pueblo de Costa Rica sepa que el Poder Judicial ha invertido, por decirlo así, tiempo en este tipo de temas a efecto de diversificar los datos estadísticos que le permitan eventualmente, digamos, a los legisladores poder contabilizar y estructurar un poco mejor la problemática, tal y como sucedió en el pasado, digamos, con el tema de los... Don Mario, lo femicidios. que usted nos está diciendo es que hay un esfuerzo del organismo de investigación judicial por mejorar el registro de este tipo de hechos. Correcto. Y visibilizarlos, pero para profundizar en esa idea que usted nos está dando, vamos a hacer nuestra primera pausa y regresamos en unos breves instantes. Poniendo sobre la mesa las raíces que llevan al odio y a la discriminación contra un grupo que forma parte de la población, no solamente de este país, sino alrededor del mundo. Hace unos instantes, don Federico, don Mario nos hablaba de la caracterización de este tipo de actos, pero digamos, ¿es posible reducirlo únicamente el crimen de odio a un homicidio o tiene una perspectiva más amplia? Claro. Quizás el reto que se tiene como país es tipificar, ¿verdad?, para poder hablar de crimen de odio, y efectivamente se puede dar a otra dimensión, no solamente cuando hay homicidio, puede haber intento de homicidio, ¿verdad? Puede ser una golpiza, como decía Emma ahora, aleccionadora, ¿verdad?, a como puede ser el grupo de gente que sale en la calle a tirarles botellas, a tirarles cosas a las mujeres trans que están en la calle. Y este tipo de manifestaciones también nos hablan de discriminación y más que de discriminar, de manifestaciones de discriminación que van hacia la integridad física de las personas, hacia no solamente violentar un derecho que de por sí se hace, sino que también hay
una hazaña, como se decía ahora, hacia la integridad física. Y cuando hablamos de población, yo prefiero hablar de personas, porque de repente cuando hablamos de población es algo como muy abstracto, entonces es ese grupo que está llano. Son personas, son historias de vida, son mujeres, hombres que han recibido algún tipo de paliza, algún tipo de discriminación, no sé si se puede decir severa, pero hay diferentes niveles y por eso habla de la tipificación, que es uno de los retos. Y que ellos cuentan y ellas cuentan lo que les ha pasado como una situación que les genera una gran inseguridad. Entonces hablamos de varios derechos ahí violentados, no solamente la integridad física, el tema de la seguridad, el tema de poder vivir en un país en donde pueda uno transitar libremente por la calle, en donde se dice que Costa Rica es un país en donde uno puede transitar libremente por la calle, no para todas las personas es así. Entonces, estas manifestaciones me hablan de que no solamente el homicidio puede ser un crimen de odio, y evidentemente pues hay un subregistro, ese subregistro de las situaciones que primero no se tipifican como tal, otras que no se denuncian, ¿verdad? Y otras que simplemente se vieron como un caso más de agresión sin ver que hay particularidades para poder entender la diferencia entre un homicidio o una agresión como un crimen de odio en donde hay un trasfondo distinto. Y odio con gran saña, con gran fuerza, como demostrando está mal, ¿verdad? Hay que leccionar, hay que matar inclusive si es del caso, pero con una gran agresividad. ¿Le puedo hacer la consulta? Digamos, en términos de esto, cuando se da un hecho de ese tipo y que quiere ser leccionador o saña, digamos, la tipificación, ¿cómo podría ir? ¿En qué sentido? Digamos, una puñalada es odio, 5 puñaladas, ¿cómo a nivel internacional, cómo se ha tipificado eso como para poder establecer realmente fue por odio, ¿verdad? Tal vez yo voy a contestar esa pregunta porque muchas veces asumimos, sobre todo quienes somos abogadas y abogados, que todo el mundo entiende qué es delito, qué es crimen y demás. Y yo creo que es parte, ¿verdad?, del deber de este programa un poco traducirlo a un lenguaje más popular. Delito es aquello que conste como tal en la normativa, por ejemplo, en nuestro Código Penal, una acción muy específica, ¿verdad? Y va a tener, por ejemplo, una pena que puede ser privación de libertad, porque es algo que la sociedad ha decidido que lo vamos a rechazar. Ejemplo, homicidio, ¿verdad? Homicidio fuera de esta connotación del tema de hoy. Ahora, cuando hablamos de crimen de odio, no necesariamente está tipificado, es decir, no necesariamente se reconoce como un delito específico en el caso de que se mate a alguien porque es una persona gay, lesbiana, bi o transexual, ¿verdad? O trans en general. Eso sería lo tipificado, que es un poco lo que estaba hablando Federico. ¿Cuál es el problema? Que precisamente por esa homo, lesbo, bi, transfobia que tenemos, el no reconocimiento de derechos a las personas LGBTI hace también que no reconozcamos esa violencia y esa discriminación que pueda derivar eventualmente en un homicidio, ¿verdad? ¿Y por qué digo esto? Bueno, porque precisamente nuestro sistema de justicia, por un lado, no tenemos tipificado ese tipo de acciones, no solo los homicidios, sino los discursos de odio. ¿Cuántas veces hemos escuchado en los medios de comunicación bromas homofóbicas, incluso discursos horribles, ¿verdad? En muchos países como Nicaragua, Honduras, casi que de ordenar matanzas, ¿verdad? Eso también son crímenes de odio. Ahora, ¿cuál es el problema? Número uno, las personas que somos LGBTI no sabemos nuestros derechos y no sabemos la forma de denunciarlo, con lo cual ya de por sí, entonces no tenemos forma de tener números concretos de cuántas veces se da un discurso de odio en el canal tal o demás, o muchísimo menos los homicidios. Y por otro lado, la responsabilidad del Estado, que tiene que ver con el deber de investigar de una manera apropiada además. Pero si el mismo sistema no puede reconocer esa homo, lesbo, bi, transfobia, ¿cómo van a investigar algo que no conocen, que no entienden, que no ven? Que es exactamente lo que ha pasado con los femicidios, ¿verdad? Perdón, y quería preguntarte precisamente a Emma, o sea, efectivamente la Comisión Interamericana de Derechos Humanos además plantea
que hay una invisibilización, ¿verdad? Hay un subregistro en la región, bueno, en todo Latinoamérica muy grande, y que de lo que existe, particularmente los asesinatos y los actos más graves de violencia fueron contra hombres gay y mujeres trans, ¿verdad? Pero también en otros estudios uno se encuentra que efectivamente en el caso de las mujeres lesbianas, que también lo estaba diciendo un poco Larisa, como que no se queda claro si es ¿verdad? No se ve si es un crimen de odio o si es queda como un femicidio o como cualquier otra cosa. O sea, ¿por qué es tan difícil, Emma, poder visibilizar esos crímenes de odio aún más con el homicidio, con un femicidio, que es tal vez el acto más fuerte de violencia? Sí, bueno, porque el ser lesbiana es un tema que no se toca, ¿verdad? O sea, las lesbianas estamos invisibles, pareciera, ¿no? Ahora, don Mario, ¿verdad? Sí, habla que en 10 años ellos registran 20 homicidios. Y yo recuerdo, nosotros tenemos registrada una noticia del 2010, donde una mujer es asesinada y el padre de ella dice, mataron a mi hija por lesbiana. Y está ahí documentado en la prensa. Entonces, ¿cómo, verdad? También habría que ver cómo registra, ¿verdad? Porque entonces el padre denuncia en la prensa, asesinaron a mi hija por ser lesbiana, porque la familia de la novia le dijo que no volvieran y que si volvían la iban a matar. Vuelven y aparece muerta en una plaza, o sea que además no es en una casa. Eso efectivamente sí es un crimen de odio. No hay mucho más que ver, hay una amenaza, ¿verdad? Vuelve con la novia, la familia, o sea, y no está registrado, digamos, en los 20 casos que nos dice aquí el compañero que tiene, que solo son homosexuales. Y ahí viene otro problema. Cuando registramos, ¿verdad? Ponemos homosexuales partiendo de que es la generalidad. Y resulta que en la generalidad de la homosexualidad, las lesbianas no existimos. Ni las bisexuales. Bueno, ni qué decir, ¿verdad? Sí, además. ¿Verdad? O sea, sí, eso ya. Y entonces, ahí no está registrado. Y efectivamente puede ser que además otros crímenes contra mujeres lesbianas queden, ¿verdad? Ahí un poco podría ser el registro a los femicidios, ¿verdad? Porque también hay una relación que podría ser que sean hombres los que asesinen a esas mujeres, ¿verdad? En este caso, por ejemplo, esta denuncia tan particular, ¿verdad? Y tan registrada que está incluso en la prensa en el 2010, es el padre de la muchacha el que dice que a ella la matan por lesbiana, ¿verdad? Y es la familia de la novia, o sea que hay hombres involucrados. Entonces también ahí se podría hacer un subregistro como femicidios y no indagar más allá de eso. Don Mario me estaba haciendo una pequeña señal ahí porque Sí, quería claro. también referirse al tema. Por favor, don Mario. Claro que sí, mire, precisamente ese punto al que se refiere usted fue algo que nos costó significativamente, digamos, a nivel de lo que es el registro oficial para el tema de los femicidios. Porque dentro del derecho existe el elemento subjetivo de la acción penal, donde precisamente es la parte que le cuesta al legislador. Cuando hablamos de odio, cuando hablamos de poder, son elementos subjetivos que no podemos establecer fehacientemente, digamos, ni a nivel de juicio, imagínese usted, y menos a nivel de primera instancia, donde si una persona llega y dice, no, es que lo mataron porque era eso. Bueno, pero ¿cómo podemos probar eso? Porque estamos hablando, digamos, de un tema muy delicado donde vamos a registrar cosas para el país que posteriormente van a servir para la política pública. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Bueno, tenemos que tener un protocolo, una forma de diseñar variables que permitan, digamos, establecer los mecanismos más fehacientes y objetivos para posteriormente legislar. Entonces, cuando tomamos elementos tales como odio y se pone usted a investigar, bueno, ¿qué es el odio? Son más golpes, son más puñaladas, es ejercer más fuerza sobre la agresión, es repetir la agresión, es burlarse. O sea, son elementos que no están bien estructurados dentro de la tipificación de los delitos. Entonces, si usted coge el artículo 111 y dice, bueno, quien mate a una persona, entonces ya el hecho de que esa persona esté muerta,
ya se completa el elemento objetivo del delito. Y posteriormente se va usted al 112 y si esa persona era un policía que en buen incumplimiento de su deber, entonces se califica. Y si hay un elemento alevoso, ¿verdad? Entonces se califica también. Pero el elemento alevoso está determinado en la misma ley. Entonces, me parece a mí que la conducción de este tipo de temas tiene que ir orientado a que el legislador tenga las herramientas para determinar qué es, digamos, la alevosía que va a existir sobre ese tipo de crímenes, donde el juez pueda determinar fehacientemente que, bueno, efectivamente esto es un crimen de odio porque sucedió esto, esto y esto. Entonces, se estructura de una mejor manera. Y yo le preguntaría cómo lo estructura para definir, digamos, estos 20 homosexuales, ¿verdad? Y no, Perdón, pero tenemos que ir a un corte, tal vez más bien ahora cuando regresamos. Estamos analizando acá en Sobre la Mesa crímenes de odio, vamos a un corte, ya regresamos. Regresamos a Sobre la Mesa, hoy analizando el tema de crímenes de odio en Centroamérica. Antes de ir al corte, estaba, digamos, un poco aquí en la discusión de que, ¿verdad?, cómo definir el tema de crímenes de odio. Y bueno, en la pausa un poco Larisa estaba explicando qué es, ¿verdad?, qué solución ha dado la Corte. Pero adicionalmente yo quisiera, digamos, que Larisa también nos explicara no solo qué ha dicho la Corte Interamericana, sino también qué se está haciendo, digamos, en otros espacios, porque yo les comentaba antes del programa que en una investigación que estábamos haciendo sobre el tema de violencia en territorios transfronterizos en Centroamérica, una de las preguntas era de una lista de personas a quien no le gustaría tener de vecinos: sicarios, alcohólicos, mareros, exconvictos, ¿verdad? Y en toda esa lista de personas pusimos homosexuales y lesbianas. Y es bastante sorprendente, digamos, en el Trifinio, el 62.4% de las personas no quiere a homosexuales como vecinos y un 37.3% a lesbianas, ¿verdad? O sea, en realidad hay como alguna idea de qué es lo que significa el odio. Exactamente, esa es la respuesta cuando nos preguntamos, bueno, ¿y cómo determinamos qué es el odio? Eso es la homo, lesbo y transfobia, ¿verdad? Que no necesariamente va a hacer que alguien actúe, es decir, no todas las personas que sean homofóbicas o que sean lesbofóbicas van a actuar y matar a un gay o a una lesbiana o a una persona trans, pero el solo hecho de que en Costa Rica y sobre todo en el resto de la región, que ya voy a hacer la diferencia entre lo que ocurre en Costa Rica y en el resto de Centroamérica, ¿verdad?, nos niegan las personas LGBTI el resto de derechos que las demás personas heterosexuales tienen, que pasa desde el reconocimiento de las uniones a poder andar por la calle de la mano con su pareja. Eso es la causa, la razón, el fundamento, la base para estos crímenes que son hasta lo más grave, ¿verdad?, que puede ser el homicidio. Yo creo que en ese sentido tenemos que, si bien es cierto, tenemos muchos avances por hacer en Costa Rica, la diferencia en países como Honduras es algo espantoso. El ser gay, lesbiana, bisexual o transexual o trans es casi una condena para ser asesinado o ser asesinada, ¿verdad? No estamos hablando ni siquiera de reconocimiento de uniones de personas del mismo sexo, no, es que te maten por ser lesbiana, por ser bisexual, por ser trans. Y yo creo que eso es algo Larisa, que hay que considerar. Adicional, se estaba viendo la estadística, o sea, la expectativa de vida en América Latina de mujeres trans es de 30 a 35 años. Sí, de hecho les recomiendo, si quieren tener información al respecto, el informe que sacó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el año pasado, ¿verdad?, sobre violencia contra personas LGBTI, y lo que decían era que el 80% de personas trans llegan a una expectativa de 35 años, que eso es atroz. ¿Y qué significa? ¿Que se mueren de un ataque al corazón o qué? No, por supuesto que
que no, son asesinadas, ¿verdad? Por toda esta violencia estructural que no pasa solo por el homicidio, sino por ser excluidas del sistema educativo, no tener acceso a servicios de salud, o sea, es algo estructural. Por eso yo decía que no podíamos hablar de crímenes de odio si no vemos la discriminación y la violencia como algo estructural y algo sistémico. Don Federico, en ese contexto que nos presenta Larisa, de este vacío que hay, este no acuerdo sobre qué es lo que vamos a proteger, ¿verdad? Más allá de un homicidio que se cometa o no con saña, digamos, lo que nos deja es un enorme espacio de desprotección, ¿no? Así es. Entonces, lo que le quería preguntar es cuál es, digamos, la valoración que hace la Defensoría sobre esta desprotección que tienen las personas frente a este tipo de acciones. Claro. Esa desprotección también se puede entender como condición de vulnerabilidad. Son personas, que no nacieron vulnerables. La sociedad genera condiciones, como decía Larisa, estructurales que les vulnerabilizan, ¿verdad? En el momento en que un adolescente le dice a su familia, yo soy homosexual, ¿verdad? Una mujer dice, yo no me siento mujer, quiero empezar a investigar o quiero empezar a ver si yo en realidad debí ser hombre o qué es lo que pasa, ¿verdad? En ese momento empieza todo casi que un mecanismo, ¿verdad? En el que estamos muy estructurados inclusive mentalmente, de discriminación. De discriminación porque eso no es lo correcto, porque eso no es lo normal, o porque eso es pecado, o porque es un delito. Es decir, hay un montón de calificativos desde diferentes instancias que lo que constituyen es, así es como debe ser la sexualidad, o así es como debe ser el comportamiento en cuanto a identidad de género de las personas. Ahí entonces hay un vacío, como decís bien, de una gran desprotección. No hay una ley que proteja a estas personas de esta particularidad, y es una particularidad de que hay una discriminación por orientación sexual y por identidad de género. Es decir, hay una discriminación porque el hombre tiene que gustarle las mujeres y no lo está haciendo así, entonces lo trato distinto, le bajo la categoría, cuento chistes de esa persona, ¿verdad? Y yo le preguntaría a la gente que está viendo el programa, yo texteo, me llega un chiste y yo lo paso. Estoy multiplicando esa estructura en donde hemos crecido pensando que hay que atacar eso que no es normal, ¿verdad? Perdón, rápido, podríamos decir que en el momento en que yo ingenuamente o por vacilar pase ese chiste, estoy expandiendo la raíz del odio. Estoy multiplicando una manifestación que en el trasfondo habla de una discriminación. Y cuando se habla de discriminación a nivel inclusive de instrumentos internacionales, siempre se ha hablado en razón de sexo, en razón de edad, en razón de... Y la gente decía, pero en ningún lado dice por orientación sexual, identidad de género, ¿verdad? Ha habido inclusive interpretaciones de que discriminación por sexo podría entenderse, pero no, viene inclusive nueva jurisprudencia internacional, el caso Atala Rifo, por ejemplo, y otras recomendaciones de comités de derechos humanos que establecen que la discriminación por orientación sexual y por identidad de género también cabe dentro de esa gran descripción de lo que es discriminación, que a nadie se le puede tratar de una manera distinta. En tanto yo voy a una institución y me tratan de una manera distinta por la orientación sexual, en tanto me echan de la casa porque yo manifiesto tener una orientación sexual distinta, en tanto en el centro educativo, por el bullying o porque los mismos profesores le tratan diferente y el sistema expulsa a estas personas, en tanto voy a la caja y no se me atiende, ¿verdad? Porque aquí no atendemos a ustedes raros, o les llamo por el nombre de pila, siendo que, por ejemplo, una mujer trans que se llamaba Gerardo, así está registralmente, pero cuando ella dijo, yo soy mujer, viste como mujer y asume una identidad de género como mujer y se quiere llamar Camila, llega a la clínica y le dicen, Gerardo, aquí están sus medicamentos, y ella se tiene que levantar y dice, pero no, usted no es Gerardo.
no se respeta el conocido como, y eso es otro gran reto que tenemos, que se reconozca el nombre como parte de la entidad. Es decir, hay un montón de vacíos que hay que sí desprotegen, que sí alejan a las personas de la misma institucionalidad, porque entonces mejor no voy, me van a tratar mal. Y eso tiene que ver, como se planteaba ahora, con los índices tan bajos de expectativa de vida, porque efectivamente no solo tiene que ver con que me matan, tiene que ver con que no puedo ir a la caja, me expulsan de mi casa, termino en la calle porque no me dan trabajo en otro lado, entonces hago trabajo sexual y entonces eso me expone a enfermedades, no solamente como el VIH, ITS, sino otras condiciones. Entonces sí, tenemos una gran desprotección y el Estado es responsable de generar esa protección porque estamos hablando de una población en condición de vulnerabilidad y estamos fallando en eso. Sí, Emma. Pero a mí me parece que hay otros elementos, lo apuntaba Larisa y efectivamente es cuánto de nuestras poblaciones, nuestras comunidades, nuestras personas, amigos y amigas LGTBI conocen el tema de los derechos, o sea, ¿verdad? Y además es cuánto nos podemos acercar a las instancias donde podríamos hacer la denuncia y cómo vamos a ser atendidos y atendidas, ¿verdad? Y entonces ahí es donde lo que decía Mario, ¿verdad? Cómo hacen ese tratamiento, cómo tienen ese protocolo precisamente para llevar este tipo de casos. Se tiene esa sensibilidad aunque no esté en la normativa, ¿verdad? Porque a veces también nos volvemos inhumanos e inhumanas, porque perdemos la perspectiva que estamos tratando con personas, o sea, son personas que están siendo agredidas, violentadas, vulneradas, ¿verdad? Asesinadas, y entonces pareciera que tiene que hacerse, ¿verdad? Conforme a una norma y no podemos tener. Por ejemplo, nosotras en Centroamérica con varias organizaciones lésbicas hicimos una investigación precisamente sobre la violencia que recibimos las mujeres lesbianas, y yo les voy a leer rápidamente un testimonio. Dice, en mi casa no había libertad. Cuando mi mamá se dio cuenta de lo que yo era, me golpeó. Y también dijo cosas muy feas sobre mí. Mi tía, su hermana, también me pegaba. Con lo que tuviera en la mano, la plancha, la manguera, lo que fuera. Me pegaba con mucho odio, como si me quisiera matar. Mi infancia fue horrible, la verdad. Bueno, cuando tenés historias de estas, que esa historia, yo no tengo que decirles de qué país es, porque esa historia la podemos sentir, que puede ser de San José, de una zona más rural, puede ser de cualquier otro país en Centroamérica, pero eso es lo que estamos viviendo, ¿verdad? ¿A dónde puedo acudir? Exactamente. Aquí en este país, ¿a dónde se podría acudir? Me imagino que tendríamos que ir al OIJ, ¿verdad? Esperando que con las nuevas políticas que tiene el Poder Judicial sobre no discriminación, ¿verdad? Por orientación sexual e identidad de género, pues se haga un tratamiento o un trato, más bien una atención de servicios de calidad, ¿verdad? Y con lo que requiere esa visión, ¿verdad? Porque el tema es quitarnos el chip de que esa persona que me entra a mí es automáticamente heterosexual, Sí. ¿verdad? O sea, ese es el primer chip que yo como funcionario o funcionaria pública tengo que quitarme, ¿verdad? Para poder empezar entonces a dar esos servicios realmente, ¿verdad? De calidad y en cumplimiento de las normativas, porque en este momento tenemos mucha normativa, efectivamente, que me dice, yo no puedo tratar con discriminación, ¿verdad? Emma, voy a utilizar, digamos, las ideas que usted ha estado haciendo, matizadas con una frase muy famosa de Harvey Milk. Quiero decir, las personas en esta situación pierden su humanidad en el momento en que deciden, como decía Harvey Milk, salir del armario. Y nosotros, todos nosotros, allá en casa, ¿verdad? Multiplicamos esa condición de desprecio, de discriminación, de pérdida de humanidad, de derechos, en el momento en que pasamos a reproducir chistes, rechazos, etiquetas, ¿sí? Pero para profundizar en esto, vamos a ir a nuestra última pausa y regresamos. Regresamos a Sobre la Mesa hoy haciendo el cierre ya de este interesante programa, sobre todo nuestra responsabilidad frente a este tipo de discriminación y de violencia.
Don Mario, usted antes de irnos a la pausa nos pidió la palabra. Claro que sí. Bueno, quería aprovechar para comentarles, bueno, el Poder Judicial tiene una campaña, o sea, un compromiso significativamente grande con todo ese tema de la no discriminación. Es una campaña significativamente grande y nacional. Y la otra parte a la cual quería referirme es el acceso, que ahora estamos como comentando ese tema y el conocimiento, que era lo que usted señalaba, y son dos elementos importantísimos en el abordaje de este tema. Mire, si bien es cierto, las instituciones públicas tienen el compromiso, ¿verdad?, con los tratados internacionales para la no discriminación, el público tiene que saber que en el caso del Poder Judicial existen mecanismos para la recepción, digamos, de denuncias. Hay denuncias que son de carácter penal, que tienen que ir a una instancia, ¿verdad? Está el OIJ, primera instancia, está el Ministerio Público, y en algunos casos donde no está ninguna de estas dos instancias, están los juzgados mixtos que reciben, por decirlo de alguna manera, este tipo, digamos, de violencia o contravenciones, inclusive, podríamos estar hablando. El punto es que considero yo que debe de haber un acercamiento entre las instituciones y los gremios o las organizaciones a efecto de que exista un compartir de información, porque las instituciones trabajan, abordan estos temas, y tal vez hay mucha población que no conoce el cómo manejar, el saber si efectivamente lo que me está pasando es objeto de un delito, es objeto de una contravención. Existen mecanismos dentro del Poder Judicial para asesorar, la Defensoría también tiene sus mecanismos, y existen otras instituciones no gubernamentales que también tienen sus mecanismos para orientar todo ese tipo de situaciones. Entonces, la invitación se lanza en ese sentido, y le repito, existe un compromiso muy importante por parte del Poder Judicial para atender todo ese tipo de situaciones de violencia. Importantísimo además, como decíamos anteriormente, no solamente cuando hay un homicidio, ¿verdad? Pueden haber crímenes de odio en donde la persona se plantea voy a ir al Ministerio Público a presentar una denuncia. Puede ser una discriminación, por ejemplo, por parte de funcionarios públicos, como es la Fuerza Pública, que tenemos también registrado una serie de denuncias por maltratos, por ejemplo, a mujeres trans. Y esto es un asunto que también puede conocer la Defensoría de los Habitantes, ¿verdad? En la Defensoría de los Habitantes recibimos este tipo de denuncias, ya sea por teléfono, por correo electrónico, en la página web, tenemos Facebook, tenemos Twitter, pueden ir a las oficinas de la Defensoría de los Habitantes, inclusive buscar asesoramiento. Y es ahí donde está inclusive algo muy importante para las personas de la población LGTBI, que, como decía ahora Larisa, Emma decía, no conocen sus derechos, ¿verdad? Es que no conocen que están sufriendo esta discriminación. En tanto me identifique yo con que soy una persona con derechos y además conozco estos mecanismos, también puedo empezar a activar estos mecanismos. Pero además hay que trabajar en prevención, hay que trabajar en que esta discriminación no sea algo natural, porque ya se ve como algo natural. No solo el chiste, sino es normal que a una persona no le den oportunidad laboral porque es lesbiana la mujer, o que no le den trabajo a una mujer trans, y ¿por qué la van a poner ahí? La gente va a creer que aquí somos Es decir, este tipo de cosas ya se naturalizan y eso también hay que trabajarlo. Es decir, es un trabajo a nivel estructural. En ese sentido están las comisiones institucionales en materia de diversidad sexual. No solo hemos coordinado con la subcomisión del Poder Judicial, sino también a nivel de comisiones que han sido creadas en las instituciones, en donde yo también puedo acudir ahí a pedir información. No solamente cuando me violentaron un derecho, no, yo puedo pedir información para ver qué puedo hacer cuando eso ocurra. Y ahí también estamos previniendo, es muy, muy importante también. Sí, yo quisiera agregar que definitivamente tenemos que tener en consideración la posibilidad de acudir al Poder Judicial, ¿verdad?, al sistema de justicia o efectivamente a Defensoría, pero sin olvidar los pendientes que tenemos en Costa Rica, que es básicamente una ley que precisamente pues tipifique estos crímenes de odio de manera que casi que se le facilite al Poder Judicial y que tenga
tenga penas igual de graves y severas como lo es, como son los crímenes de odio, ¿verdad? Y a esto, y lo hablaba un poco Federico con el tema de prevención y demás, que viene como complementario, que es el matrimonio igualitario y también una ley de identidad de género. ¿Qué tiene que ver esto con los crímenes de odio? Bueno, es que si no odiamos a las personas por ser gays, lesbianas, bisexuales o trans, no vamos a tener tampoco este tipo de manifestaciones horribles, ni les vamos a negar el resto de los derechos. Y por último, para las personas que nos están escuchando y nos están viendo el día de hoy, que recuerden, no solo pueden acudir al Poder Judicial o a la Defensoría, sino también existimos desde sociedad civil organizaciones que damos asesoría. En el caso de la Asociación Ciudadana Acceder, ¿verdad? Nos pueden contactar para darles asesoría, porque puede ser que en el Poder Judicial algo pase, ¿verdad? Entonces ahí, bueno, tienen que acudir a la Contraloría de Servicios, cómo llevar, cómo documentarlo. Eso también es importante. Sociedad civil, en el caso de otras colectivas, también están ahí. El Frente por los Derechos Igualitarios, estamos para darles la mano y decirles, bueno, estos son sus derechos, estas son sus opciones. Pero sin olvidar los pendientes que tenemos particularmente a nivel de legislativo, ¿verdad? Que eso es un poco más complicado, y a nivel ejecutivo, que sí se ha resuelto algo con el decreto 38.999, que es el decreto antidiscriminación, pero que no considera los crímenes de odio. Entonces, bueno, es para un programa muchísimo más amplio, lo dejo ahí, ¿verdad? Pero sí con ese ofrecimiento de que nos contacten si tuvieran dudas. Pues nada más como reforzar, digamos, esta cuestión de las denuncias. También nosotras desde la colectiva Irreversibles, así nos pueden encontrar en Facebook, podemos facilitar información de cómo podría llevarse a cabo una denuncia, de conocer, porque yo creo que es una responsabilidad no solo de parte de las instituciones que tienen que brindar esos servicios, sino también desde nosotros y nosotras como ciudadanos y ciudadanas, pues de poder acercarnos y saber, bueno, ¿qué pasa cuando, verdad, voy a denunciar al OIJ? ¿Con quién me puedo acompañar? Si una organización de la sociedad civil, como lo decía Larisa, estamos la colectiva Irreversibles, está el Frente por los Derechos Igualitarios, están otras organizaciones, y efectivamente también comprender que el crimen de odio no es solo el asesinato, ¿verdad? Hay diversas manifestaciones de ese crimen de odio, ¿verdad? Y que si nos sentimos que estamos siendo violentados, violentadas, y nos están golpeando, ¿verdad? Y no digo golpear solo físico, ¿verdad? Sino emocionalmente, pues acudamos, consultemos, hablemos, preguntemos, porque la denuncia es lo que va a hacer precisamente que esto se vaya deteniendo y podamos también alcanzar una mejor calidad de vida, porque al fin y al cabo de eso se trata, obviamente, además del reconocimiento del matrimonio igualitario y de la ley de identidad, y por supuesto una normativa que tipifique, digamos, el crimen de odio como tal. Y no solo, yo diría, para las poblaciones LGTBI, sino cuando hay involucrado el tema del racismo, ¿verdad? O incluso de la xenofobia y otras formas de discriminación. Muchas gracias. Federico, bueno, perdón, usted hablaba ahora de prevención, ¿verdad? Pero, ¿qué se está haciendo también para prevenir que se creen esos grupos de odio? Porque ahora hablamos, digamos, de la prevención para que yo conozca mis derechos, pero además, ¿qué se hace para desarticular también ese tipo de grupos de odio? Importantísima la pregunta, porque estamos también debiendo en ese sentido. O sea, los esfuerzos que desde las instituciones se están haciendo, que también hay que reconocerlo, se están haciendo esfuerzos por posicionar el tema y demás. Lo cierto es que no han salido muchas campañas al respecto, es algo que no vende, es algo que no es muy popular hablar de estos temas. Recientemente la Defensoría hizo una campaña, Contá conmigo, que trató más bien de ponerlo en positivo, ¿verdad? Más bien era, no es del odio, sino desde el amor, desde la comprensión, desde familiares de personas. Empatía. Exactamente, familiares de personas gay, lesbianas, en donde planteaban, mi hijo es gay, puedes contar conmigo, mi experiencia fue esta, me costó mucho aceptarlo, pero ahora lo admiro, ¿verdad? Y demás. Y son familias que en este momento también son parte de todos estos movimientos. El trabajo en prevención tiene que ver con que no discriminemos en general, además. Claro.
¿verdad? El trabajo en prevención tiene que ver con que desde la escuela, desde el colegio, se hable de aceptar la diferencia, ¿verdad? Y eso se logra con educación en derechos humanos, se logra con cumplir parte del currículum que tampoco se está cumpliendo. Es decir, hace falta que todas las instituciones se involucren en esta acción y prevenir también que veamos la discriminación como algo normal, veamos el chiste como algo normal y veamos la pedrada en la calle como algo normal, ¿verdad? Eso es importante trabajarlo también como prevención. Don Mario, el informe de Naciones Unidas del 2015 habla de una violencia que se repite como un patrón en las sociedades. Lo que yo quería decirle y preguntarle, quizá lo pongo en un zapato, ¿es inocente o hay grupos que se dedican a, digamos, ejercer este tipo de violencia contra estas personas? En un minuto, perdón. Claro. Bueno, oficialmente no contamos con registros en ese sentido. Le puedo hablar específicamente de casos, pero o sea, el perfil que se ha marcado en estos últimos 10 años, que fue el análisis que hicimos, o sea, no refleja grupos contra personas en temas de homicidios, ¿verdad? Específicamente, que es el delito mucho más grave. Tal vez, no sé, se me ocurre que las organizaciones que tienen más empatía con el tema, porque recuerde que el Poder Judicial es represivo. Entonces, tiene que ocurrir algo para que nosotros trabajemos. Entonces, desde el punto de vista de los resultados de las investigaciones en casos de homicidio, con excepción del el casito del muchacho de Heredia, donde participan 2 personas y le pegan una paliza al muchacho o sea, no hemos tenido casos donde participen más personas atacando a una persona, digamos, con estas características. O no se ha denunciado. O no se ha denunciado. Que haya fallecido es complicado porque tiene que llegarnos, ¿verdad? En una medida. Y pero con excepción de ese casito, por lo general no. Bien, hemos conversado, les agradezco muchísimo los aportes que ustedes han agregado a la conversación con las personas en casa, la franqueza con las que han dado sus opiniones y por supuesto a ustedes en casa por permitirnos llegar una vez más a conversar con ustedes, a compartir esas ideas. Marce. No, muchísimas gracias a Larisa, a Federico, Emma y a Mario por habernos acompañado hoy. Y bueno, seamos parte de la solución, no parte del problema, no sigamos reproduciendo el odio, sino todo lo contrario. Lo que tenemos que seguir reproduciendo es el amor. Muchísimas gracias y nos vemos la próxima semana.